Listo. Mi nombre es Alex Bustamante, un gusto conocerlas. En este caso tenemos Dayanara y Daisy, ¿sí? Un gusto conocer. El propósito de esta reunión, de esta clase, de todo este seminario, es que impulsemos el formato de trabajo nuevo de Cenecit, que ha cambiado de ser bachiller a lo que viene a ser el examen EAS, ¿sí? Y que conozcan a detalle cómo se maneja el examen, cuál es la repercusión, tal vez si dieron el examen, me cuente cómo fue su experiencia o la primera vez que viene a dar el examen, todo ello, ¿sí? Antes que nada, quisiera primeramente que tomen en cuenta que nosotros somos una academia online élite y que también trabajamos con lo que es la empresa Elite Universitario, ¿sí? Son dos empresas que nos fusionamos en este trabajo. Una empresa que, como estamos viendo, virtual y otra empresa que es en la presencial. En el día de hoy vamos a manejar únicamente lo que viene a ser la parte de matemáticas, pero antes de iniciar, quisiera saber si tal vez Dayanara o Daisy tienen alguna inquietud acerca de lo que dieron el examen. Quiero conocer primeramente si dieron el examen o es la primera vez que van a dar el examen. Tal vez que me podían activar el micrófono o a su vez escribir. O tal vez escribir acerca de ello, ¿sí? Quisiera conocer un poquito más de este tema. Sí, buenas noches, licenciado. Yo tenía que dar la prueba en septiembre, pero por algunas complicaciones no di, así que te estoy volviendo a dar en enero, así que no, todavía no sé cómo es la prueba. Listo. Me dice Dayanara que es la primera vez que daría el examen. En todo caso, Dayanara, quisiera saber, recién estás en tercero de bachillerato, en lo que es régimen Costa, y Daisy en pocas palabras me está diciendo que no pudiste dar el examen con lo que eran recién graduados, me parece, diga, pero en lo que es la parte de régimen Sierra. Muy bien. Bueno, parece que se nos está uniendo un nuevo compañero, Joel Morán. Joel, tengo una excelente noche. Mi nombre es Alex Bustamante. Estamos aquí primeramente conversando un poquito del aspecto del examen. Muy bien. Perfecto. No hay inconveniente. Entendamos de que el examen se les presentó a los estudiantes ahora que vieron en septiembre 18 en plena pandemia en lo que viene a ser un modo virtual. ¿Sí? ¿Hubieron complicaciones al momento de dar la toma del examen? No, no hubieron complicaciones. Se manejó muy bien el sistema estuvo a la par, al nivel que se esperaba. Los estudiantes cumplieron 3 horarios diferentes, aquellos que dieron el 17, los que dieron el 18, en cambio eran aquellas personas de capacidades especiales, ¿sí? El 17 dieron toda la población estudiantil. Recuerden que este examen ya no es obligatorio. Importante entender eso, no es obligatorio. Es obligatorio si yo quiero ingresar a una universidad pública, pero por graduarme no lo es. Ya, perfecto. Segundo punto. El examen se compone de una cantidad de 80 preguntas. A través de la plataforma EAS, ¿sí? Examen de acceso a la educación superior. Los protocolos, los componentes que debo yo tener en cuenta para dar el examen, tal vez Daisy ya tomó algunos componentes, Dayanara va a ser, obviamente, al estar en tercero bachillerato, ya va a ser la primera vez que inicie. Joel, quisiera saber si ya diste el examen o estás recién estudiando el tercero bachillerato, quisiera que me ayudes escribiendo acerca de ello, ¿sí? Entonces recuerden, el examen ahora tenemos en total 80 preguntas y lo primero que uno tiene que hacer, obviamente si yo no tengo si yo no estoy inscrito, tengo que primeramente crear una cuenta, en lo que viene a ser tal como se crea una cuenta de correo electrónico, como se crea una cuenta de Instagram, Facebook, tengo que subir mis datos, ello es normal, ¿sí? Pero obviamente no lo puedo hacer en cualquier momento del año, se tiene que cumplir un cronograma. Y ese cronograma es establecido por la misma plataforma. Por la misma plataforma se establece un cronograma. Claro que a veces es confuso porque hay páginas y páginas. A veces uno escribe en el buscador, en Google, EAS y le aparecen curso, le aparecen exámenes pasados y un montón de cosas. Pero siempre tenemos que guiarnos con los códigos .gov.es. Ya sea que esté Cenecit Admisión, que esté la plataforma EAS, siempre vamos a tener este tipo de códigos de gobierno, porque es un examen de gobierno.
Listo. La cuenta, como les dije, no se crea en cualquier momento, se crean en un cronograma establecido. Por ejemplo, si hoy en día queremos acceder a la plataforma del EAS, no podemos, porque solamente está habilitada para aquellos que acaban de dar el examen y deben esperar hasta el 19 de octubre, bueno, el día lunes, para poder acceder y ver una oferta académica. Ahí ellos van a saber qué universidades, qué carreras, cuántos cupos hay disponibles, por ahí puntajes referenciales y detalles así, para posteriormente hacer un proceso de postulación. Listo, entonces el primer paso es crear una cuenta. Si ya la tenemos, no hay necesidad, ¿sí? Ya, este es el paso en el caso de Dayanara. En el caso de Daisy, ya entiendo, ya debe tener una cuenta. Yo me podrías confirmar si ya está el examen y ese sería el punto. Segundo punto, ya viene a ser lo que, al momento de crear la cuenta, obviamente ahí viene lo que es el mismo proceso de inscripción. Esto sí tenemos que hacerlo, bueno, anteriormente no ocurría esto para aquellos que ya tenían plataforma, pero aquellos que tienen plataforma, como aquellos que no tienen plataforma, habilitado la creación de cuenta, tienen que hacer el proceso de inscripción para el examen. Si no hacen, muchos estudiantes a veces, en este caso, en el periodo de septiembre, omitieron el paso de inscripción para el examen. Y cuando ya se habilitó las fechas, ya no podían acceder a esto. Entonces, tienen que obviamente inscribirse para el examen, llenar una encuesta, subirla y con ello ya estarían listos para dar el examen, ¿sí? Existen casos, a veces hay estudiantes que, por ejemplo, dieron el examen en septiembre o dieron el examen en enero y postularon y no accedieron a la universidad, no aceptaron su cupo, aceptaron el cupo, pero no lo utilizaron. Ellos, anterior a este paso, tienen que hacer lo que se denomina habilitación de cuenta. Pero es para aquellos que ya dieron el examen y postularon y aceptaron un cupo. Sí, pero si postularon y no tuvieron cupo, no aceptaron cupo, normal, solamente hacen inscripción de esto, ¿sí? Luego, como tercer punto, ya comienza a ver los cronogramas de la fecha del examen, ¿sí? Ahí vienen a decirle, de acuerdo a la encuesta, en el caso de septiembre, si el examen lo hacen desde casa o si el examen lo van a hacer en una institución. Ya Cenecit mismo le dice, si yo no tengo... Aquí en la encuesta escribo, yo no tengo computadora, no tengo internet estable, X, Y razones, entonces lo doy en un instituto. Pero si yo tengo computadora, esto, lo otro, perfecto, lo doy desde casa. Esos son los aspectos que Cenecit evalúa para saber cuántos estudiantes, por ejemplo, en el caso anterior, más de 135, casi 150,000 estudiantes dieron el examen, de los cuales un porcentaje de un 15-20% lo hicieron desde un instituto, la mayoría lo hizo desde casa, ¿sí? Hecho esto de aquí, esta de fecha, ahí sí comienza a ver lo que es el aplicativo, el examen en sí. El examen, como ya les anticipé, consta de 80 preguntas, las cuales se dividen en 4 componentes de estudio, empezando con matemáticas, pasando por lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. El examen es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar mi primera pregunta. En el caso puede que cambie el formato, pero por el momento se mantiene esto. Inicia la primera pregunta, determine el logaritmo de X, Y razón. Escoja la opción A, B, C, D. Perfecto. Escojo el valor de A. Respondo esta pregunta y ya no puedo retroceder. Me voy a la segunda pregunta. Respondo, no puedo retroceder. Entonces tengo que ir respondiendo pregunta por pregunta hasta llegar a la número 80. Y lo tengo que hacer en un marco de tiempo de 2 horas. 2 horas. Cuando le escribo iniciar, le pincho al botón iniciar, ya corre el tiempo. Entonces yo debo responder la primera pregunta, la segunda, la tercera. Quiere decir que comenzaré respondiendo a las 13 primeras preguntas de matemáticas en orden tal como aparecen. No es que yo voy, no, yo soy bueno para el lenguaje, empiezo por lenguaje. No puedo hacerlo. En el caso de septiembre no se pudo haber hecho, no se pudo hacer eso en los estudiantes. Todos empezaron con matemáticas, 13 preguntas. Hasta enero era, bueno, yo empiezo con abstracto, bueno, no había abstracto en enero, empiezo con lenguaje, con matemáticas, sociales, química, física, la materia que yo sea más fácil. Ahora ya no.
En el examen de septiembre, que obviamente es un examen prototipo, primera vez en el Ecuador que se lanza para carrera pública, un examen 100% online. Y lo hicieron de esta manera. Puede cambiar la llave, puede cambiar el formato, puede cambiar el mecanismo, pero eso CENESID lo habla, lo socializa con respectivo tiempo. En nuestro caso, ahora no ocurrió eso. Entonces tengamos mucho en cuenta esto. Los estudiantes comenzaron así, 13 preguntas de matemáticas, luego se fueron con 17 preguntas de lenguaje, luego estuvieron 28 preguntas de ciencias naturales, me parece que fueron 38 preguntas, para ser exactos. $38 preguntas, hasta aquí ya tenemos 30 más 38, 68 preguntas, terminando con 12 preguntas de ciencias sociales. Ahí quedarían las 80. Algo así fue el formato de estudio. Aquí no recuerdo si eran 28, la verdad que esas cifras se me están un poquito confundiendo, pero parece que eran 38. Listo. En ciencias naturales, claramente entendemos de que se divide en física, química, biología, y en lo que viene a ser, incluso había preguntas de ecología, a considerar en lo que es ciencias naturales. Igualmente matemáticas, ¿sí? Listo. A los que acaban de ingresar, voy a silenciar los micrófonos para que todos podamos escuchar la conferencia. Tenemos preguntas, lo hacemos al final de cada presentación, ¿sí? Bueno, como hemos visto, este es el formato de examen. Listo, los estudiantes dieron el examen y lo que ocurre hoy en día es que ustedes van a tener un lag. El mismo momento que dan el examen, va a salir la hojita de calificaciones. Por ejemplo, de matemáticas, de las 13, acertaron 10. Muy bien, 10 de 13. De lenguaje, de las 17, acertaron 15. De ciencias naturales, de las 38, acertaron 20. De ciencias sociales, acertaron 8, 6. Es variable. Es variable. Entonces, de todo ello, les va a salir al final la hojita de resultados y ustedes lo que tienen que obviamente hacer es con eso dar un cálculo aproximado al posible puntaje que van a tener. Claro que si saco 80 puntos de 80 tendría 1000 puntos, ¿sí? Pero ahí es donde viene la confusión con los estudiantes. Por el momento se socializó de que el régimen de calificación es este. Pero bueno, eso ya les voy a explicar más adelante. Antes de proseguir, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para aquellos que recién acaban de ingresar. Mi nombre es Alex Bustamante, gerente de lo que viene a ser la empresa Academia Online Elite. Estamos viendo una revisión de acerca de cómo es la toma del examen. Esta es una semana de estudios, la cual vamos a ir trabajando los temas que se vislumbraron en septiembre, el formato tal cual se tomó en septiembre, cómo se debe aplicar, cuáles son las técnicas correctas de estudio y además, obviamente, la parte educativa, la parte aplicativa, el estudio en sí, qué debo hacer, qué debo mejorar. Entonces, por eso es importante que todos tengamos preguntas. Por el momento solo me estoy refiriendo a cuál es el proceso que se da en el examen. Quisiera saber si alguien tiene tal vez alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema. Recuerden, estamos solamente, primeramente, viendo cómo fue el examen. Aquellos que tal vez no dieron el examen, aquí les hago un mapa pequeño de cómo ustedes tienen que manejarse. Este cronograma va a estar en lo que es el EAS. Tenemos que obviamente esperar de que termine este proceso. Ya de aquí a diciembre, enero, ya comienza un nuevo proceso para que ustedes se inscriban otra vez y puedan participar en el EAS 2021. Se piensa que es en febrero. No puedo yo decirles, miren, va a ser en febrero, va a ser en marzo, porque no sé, hay muchos contextos. Por ejemplo, el año que viene son elecciones. La pandemia no ha sido bien manejada en lo que viene a ser el Ecuador, lo que viene a ser estas posibles vacunas tampoco se puede prever de que serán a corto plazo, entonces hay factores. Como ustedes acaban de ver en este examen, tenía que habérselo tomado en julio, pero el factor pandemia retrasó todo este tipo de operativos, ¿sí? Entonces también hay que considerar que pueden haber atrasos. Así que no puedo decirles, miren, ustedes van a estudiar y van a dar el examen en febrero. Ya les comparto una nueva pantalla, ¿sí?
Ahora sí, dígame, ¿alguien tiene alguna pregunta? Quisiera que me ayuden con eso. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Por ejemplo, yo tengo ya la cuenta para dar, por ejemplo, si damos en enero, entonces yo tendría solamente que habilitar la cuenta, nada más. Eh, Como les explicaba, habilitamos la cuenta si postulaste, ¿sí? Si no postulaste, no habilitaste la cuenta. No tienes necesidad de habilitar la cuenta. Lo que tienes que hacer es inscribirte para el examen. Como ya tienes cuenta, no debes crear una cuenta. Simplemente cuando digan comienzan las inscripciones y las creaciones de cuenta, ahí tienes que acceder a la plataforma y, y buscar en la pestaña de habilitación de cuenta. Lamentablemente no tengo la lámina, pero ya les compartiré otra lámina en ello. Ustedes aquí, van aquí a la parte donde dice admisión, perdón, proceso, no es admisión, es proceso. Esto va a estar siempre en la parte superior izquierda. Dan clic en procesos y ahí se despliega. Y tienes que hacer es primeramente la inscripción para el examen. Simplemente accedes aquí, actualizas tus datos. ¿Quieres actualizar los datos? Un correo electrónico, algún número de celular que quieras cambiar, la residencia. Bueno, ahí tienes que escribir los datos que te piden, que son 3, 4 datos. Y hecho esto, automáticamente tienes que hacer la parte de la encuesta. Descarga la encuesta, subes la encuesta tal como te dan las instrucciones y lista. Y ahí ya participas. En el caso de que tengas cuenta, ¿sí? No tienes necesidad de habilitar la habilitación de cuenta será en 12 casos distintos. Eso ya veremos después para aquellos estudiantes que cuando ya esté cerca ese proceso, ¿sí? Habilitación de cuenta, para darles un resumen, se da solamente en casos de aquellos estudiantes, por ejemplo, que en enero postularon, aceptaron el cupo, pero no estuvieron y se retiraron. Por ejemplo, en este semestre dicen, no, ya no quiero estudiar. Entonces, no pueden, obviamente, habilitar la cuenta para este examen, sino para el de enero, para el que continúa. Tienen aquellos que tienen un año de sanción. ¿Qué otra situación también? Hay estudiantes que aceptan el cupo, se inscriben a la universidad, pero ¿qué ocurre? La universidad no apertura la carrera por situaciones económicas, porque no hubo el suficiente quórum, porque hubo algún XY asunto, por infinidad de razones, el estudiante le da la opción o espera, por ejemplo, en la Universidad Técnica del Norte, tengo entendido que están un año esperando, para eso es como una interferencia que está trabajando, pero ya le corregí mejor, ¿sí? Ahora sí. Bueno, como les decía, en la Universidad Técnica del Norte suele ocurrir, ya casi está en un año de que no han podido acceder a la carrera. Entonces los estudiantes le dan esa elección de que o espera que se aperture la carrera o habilitan la cuenta y se inscriben o en otra universidad, la misma carrera o buscan otra carrera. Eso también tiene que ser un proceso de habilitación de cuenta. Entonces son varios factores para aquellos estudiantes, ¿sí? Existen 12 casos, pero como les dije, eso ya sería otra socialización. Muy bien. Bueno, tal vez alguien alguna otra pregunta con referente a los temas de inscripciones, tal vez alguna otra duda acerca de ello. Ya que me ayuden. Tal vez todos estamos hasta aquí claros. Listo, bueno. Si estamos claros, vamos a ver lo siguiente. Miren, como les decía, el examen en su totalidad cuenta con 80 preguntas, como ya sabemos nosotros. Pero el trasfondo de los estudiantes que dieron el examen ahora en septiembre fue el siguiente. Primeramente, la temática. Es lo donde los estudiantes más, podríamos decir, estuvieron cayendo. ¿Por qué razón? Porque los temas, los estudiantes los conocían, los estudiaron, se capacitaron, algunos pagaron en preuniversitarios, otros recurrieron a los libros, pero la temática, el punto clave aquí para este examen y para todos los exámenes que han venido a la CENESID, la temática se mantiene con lo que son los libros del gobierno. Hay que ser muy puntuales. Todos los temas que se manejan en la CENESID están en los libros del gobierno. Todos los temas se encuentran en los libros del gobierno. Pero ¿qué ocurre? No es que ustedes van a encontrar textualmente la pregunta
por ejemplo, ven un examen, dice, este examen debe estar en el libro del gobierno. No, está el tema, el contexto. Pero ¿qué ocurre? El gobierno nacional, la CENESID, lo que ha hecho es fusionar todos los temas, trabajarlos, sintonizarlos obviamente con el examen, pero escribir una parte denominada lógica, como razonamiento. Esto es lo que la CENESID añadió. Este es el plus en donde el estudiante cae. Hay estudiantes que tienen un proceso muy bueno de retención de información, han tenido calificaciones muy altas, es perfecto, es excelente, incluso les beneficia mucho porque el examen se califica a un 40% registro académico, historial académico y un 60% examen. ¿Qué quiere decir? Que no importa si yo respondo las 80 preguntas correctas, no es que voy a tener 1000 puntos al momento de postular, no. Al responder 80 preguntas, tengo 1000 puntos en este examen, pero 600 para postular. Y los otros 400 es con mi récord académico. Si yo me gradué, por así decirlo, con 7, si yo me gradué con 7, tengo que simplemente hacer aquí el cálculo y más o menos me estarían dando unos 280 puntos extra, ¿sí? Entonces, si yo me gradúo con 7, sería 280 más 600, ahí yo tendría 880 puntos para postular. Entonces, influye mucho el récord académico. Puede cambiar las reglas porque está la FEWE, está lo que viene a ser el presidente de lo que son los diferentes presidentes, asociaciones estudiantiles, que están buscando que cambie un poquito, que sea 70-30. Pero hay una lucha moral, porque algunos estudiantes dicen, no, ¿por qué va a ser así? Si yo rendí muy bien en el colegio, a mí me beneficia. Entonces, ya está un poquito esa lucha aquí. No sabemos si va a cambiar, pero por el momento es así. Entonces, puedo yo tener aquí 1000 puntos en el examen, pero si no estuve muy bien en el colegio, me va a afectar la calificación final, ¿sí? Y de ahí inciden otros puntos. Por ejemplo, si estuviste en un colegio rural, si la zona donde viviste también es de escasos recursos, la parte socioeconómica, hasta incluso por esos factores pueden aumentar hasta 45 puntos. Por ejemplo, este estudiante puede llegar hasta incluso decir 925. Son posibilidades, ¿sí? Pero estos 45 puntos, como les digo, son 9 variables diferentes. Entonces, la CENESID a través de lo que vio en el colegio, de lo que ustedes escriben. No les digo tampoco que mientan, porque es un problema también eso, dado que si ustedes mienten, puede haber algún proceso hasta legal. Entonces hay que mantenerlos muy, muy claros en eso. Todos ellos son factores que hacen que la CENESID aumente también su puntaje. Nunca disminuya, simplemente aumente. Entonces, continuando con el tema. Nosotros tenemos esto, las preguntas, tenemos una temática. Como ustedes se dan cuenta, la temática se la maneja de los libros del mismo gobierno nacional. De ahí se encuentran, por ejemplo, en el caso de historia, está no resumido, pero sí está en el contexto los diferentes manejos. Por ejemplo, preguntas muy comunes era la influencia de la iglesia a inicios en lo que viene a ser los periodos de conquista o los periodos romanos. Por ahí podríamos decir la iglesia católica en el siglo XII. Y hay una pregunta en donde trata de decir, bueno, ¿qué ocurrió con el siglo XII y cómo fue su influencia con el siglo XVI? Entonces, son en el mismo texto. Como le digo, toda esa información está en el libro, pero mezclan dos segmentos. Lo que uno ve tal vez en un libro de segundo bachillerato, lo mezclan con algo que está en tercero bachillerato. ¿Sí? O en el mismo libro de tercero bachillerato le va a mezclar ciertos componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que, al momento de ver ese texto? Ser muy analítico. Por ejemplo, si me hablan del siglo XII, de la Iglesia Católica en el siglo XII, entonces yo debo concentrarme en este aspecto. Y las opciones, por ejemplo, si es que les dice cuál no es una influencia, entonces yo, ¿qué tengo que recordar? ¿Cuáles eran las características de la Iglesia Católica en el siglo XII? ¿Sí? Y si por aquí me hablan de una etapa renacentista, si me están hablando de un poquito en lo que viene a ser la ilustración,
ya no estaríamos hablando del siglo XII, ya estaríamos ya hablando de un siglo XV, siglo XVI, en donde ya comienza a haber cuestionamientos de la fe. Entonces, ahí comienza a haber ciertos puntos, ciertos aspectos, ¿sí? Y si por ahí me dicen, esta cultura influenció en X, Y asunto, o identifique el rol de la mujer, entonces también tengo que ir viendo las diferentes épocas. Entonces son manejos. Aquí lo que se hace es mezclar la información ya ustedes obtenidas en el colegio, mezclándole la parte de razonamiento. Miren, pero es mucha información. Sí, es mucha información y es la desventaja en algunos, ventajas en otros, ¿sí? ¿Por qué digo ventajas? Porque al momento de hacer un estudio correcto, claro, de los temas, se dan cuenta que este examen es mucho más fácil que tal vez otros anteriores. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen un marco teórico ya dictado en el colegio. Diferente, obviamente, hay casos y casos. Hay estudiantes que dicen en el colegio no me dieron toda esa información, ¿sí? Pero igual yo tengo el material de estudio, tengo los libros, tengo esos manejos. Yo puedo hacer mis diferentes resúmenes, ¿sí? Lo siguiente. La parte lógica de razonamiento es muy fácil de asimilar. Es diferente cuando, por ejemplo, en 5 años atrás escribían una pregunta de, por ejemplo, de edades, que una persona en 10 años, 15 años, y había un montón de relaciones, y solamente para plantear un ejercicio era muy pesado, ¿sí? Ahora ya es diferente porque tengo que tener conocimiento. Y plantearlo es muy sencillo porque hay muchos ejemplos referentes a ello, ¿sí? Igual ya lo vamos a ver aquí a continuación. Y como les digo, la metodología que he aplicado en el CIT es muy práctica, muy básica, muy fácil de asimilar. Por ahí, en física y química, todavía sí está trabajando partes, por así decirle, pesadas, muy técnicas, pero no difíciles de aprender. Con un tiempo que ustedes utilicen desde ya, no va a haber ningún inconveniente cuando den el examen, ya sea en febrero o marzo. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de estudiantes tuvo una confianza excesiva en que el examen iba a ser idéntico, iba a ser igual al de enero. Se confiaron mucho, por así decirlo. Dijeron, no creo que se complique esto X, Y, Z, y luego comenzaron a filtrarse preguntas y ahí vino el susto. Ahí vino el problema, porque quisieron preparar tanta información, especialmente aquellos que estaban en régimen sierra, en donde prepararon mucha información y ahí comenzaron a confundirse. Tenían el conocimiento, pero no supieron distribuirlo correctamente, asociarlo, y el factor tiempo, el factor presión de no puedo retroceder, si respondo mal y me pierdo, entonces muchos factores influyen. Entonces, aquí no es solamente de absorber conocimiento, sino también de manejarlo y de practicarlo. Entonces, inciden muchas variables. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es cómo funciona el examen. Y el examen, como les digo, funciona de esta manera. Tenemos preguntas que son netamente académicas, de lo que ustedes tal vez en su mayoría revisaron en el colegio. Tienen el material, que es el libro, pero tienen que también asociar eso a la parte lógica, a la parte de razonamiento. Es lo fundamental aquí. Lo siguiente, obviamente, a considerar es la carrera que yo deseo seguir. Hay muchos que dicen, yo quiero seguir medicina. Hay otros que quieren decir, yo quiero seguir administración, enfermería, contabilidad, una ingeniería en sistemas. Hay carreras que son un poquito demandadas y obviamente mi puntaje tiene que ser un poco fuerte, licenciaturas también. Hay carreras y carreras, hay carreras que son muy demandadas, sobre todo está la carrera de medicina, la carrera de administración también es muy demandada. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe un gran porcentaje de universidades, por no decir su mayoría, o casi todas las universidades en el Ecuador, las cuales dan un tipo de administración. Administración, lo que es la parte de gestión, administración, gestión empresarial, lo que viene a ser marketing, economía, tienen un enlace. Entonces hay muchas carreras y variables similares. Medicina es medicina, obviamente. Y no todas las universidades tienen un soporte, infraestructura, manejo científico, recursos para poder brindar la carrera de medicina. Por eso es que podrían decir, es muy demandada y hay muy pocos que llegan a ella, porque no todas las universidades, o por así decirlo, existe un porcentaje muy bajo
de universidades que ofertan esta carrera. Lo mismo ocurre con la enfermería, con ingenierías, en donde, por ejemplo, en el caso de ingeniería agropecuaria, en el caso de ingeniería industrial, tenemos que tener ciertas variables, ciertos manejos y no todas las facultades tienen el suficiente soporte técnico. En cambio, administración, psicología, lo que es contabilidad, son carreras que se pueden manejar incluso desde la parte digital, son más flexibles. Imagínense seguir medicina a través de un sistema online. Es prácticamente imposible porque entramos en la parte práctica, a menos que se oriente a una psicología clínica. Pero igualmente se necesita la parte práctica. Lo mismo ocurre con medicina, lo mismo ocurre con enfermería, lo mismo ocurre con ingeniería. No sería, bueno, sí también sería un poquito por ahí en sistemas, pero como sistema de manejo de software también se podría aplicar la parte online. Entonces, lo que ocurre es eso, no es que por ser muy que administración no sea demandada, incluso administración es más demandada que la misma medicina. Pero lo que ocurre es que no todas las que la gran mayoría de universidades tienen una infraestructura o no necesitan un recurso exagerado para brindar una carrera de administración. Pero la medicina sí es pesada, sí es una malla un poco más pesada, no se maneja en 3, 4, 5 años, se maneja a 6 años, ¿sí? Entonces hay muchas variables, muchos aspectos técnicos a cubrir. Existe también el factor de dónde el estudiante o el grupo de estudiantes va a hacer las respectivas prácticas profesionales. No es como que, por ejemplo, bueno, yo lo digo de la parte en que yo estoy trabajando, la parte de administración, recurso y talento humano, en donde nuestras áreas de trabajo sería cualquier empresa. En cambio, en medicina, no le puedo decir a un practicante, vaya sea doctor de XY empresa. No puedo decirle eso. Tiene que haber un doctor o alguien que le esté gerenciando, que le esté dirigiendo. Lo mismo en enfermería. Lo mismo ocurriría en agropecuaria, en este tipo de carrera. Entonces, esa es la razón por la que hay carreras que son altamente demandadas, como el caso de carreras administrativas, pero son muy, prácticamente, ahí existe de un 80 a un 90% de estudiantes que postulan y que ingresan a esa carrera sin problema. Pero en la parte de enfermería, de medicina, del 100% ingresa un 20-30% exageradamente a estos campos. Esas son las razones, ¿sí? Pero igual, el título es de tercer nivel, el título es profesional. Ya depende mucho del estudiante si se esfuerza en la carrera que siga y consiga calar en el ámbito económico, en el ámbito empresarial o en el ámbito de emprendimiento, donde quiera sectorarse en la parte pública, privada, según sea su ideal, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es en el aspecto de carreras. Tal vez alguien, antes de continuar en ya la parte de trabajo del día de hoy, que vamos a revisar unos temas, quisiera saber si alguien tiene tal vez alguna pregunta, alguna duda, algo que quisiera aportar, quisiera que me ayuden con ello. Tal vez todos estamos claros hasta aquí. ¿Alguien tal vez? ¿Todos estamos claros? Quisiera que me ayuden o me escriban nada más en el chat. Me pueden escribir si estamos claros. Y para continuar con la siguiente parte, ¿sí? Muy bien, Jocelyn me dice está muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Todos, listo. Verán, vamos ahorita a ver una parte del trabajo. No quiero cansarlos mucho. Esta primera clase va a ser una clase práctica, dinámica, tal como se estudia en una academia o en un preuniversitario o alguna universidad, como ustedes deseen, ¿sí? Aquí van ustedes a manejar recursos. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando uno va a estudiar? Primeramente, el ambiente. Es muy diferente cuando uno estudia en un ambiente cerrado, no influye la bulla, existe silencio, tampoco sería en una cama, no estoy sentado, estoy en un pupitre, escritorio, ¿sí? Es importante ello, porque no tengo tantas variables de interferencia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que les pongan a hacer operaciones en un ambiente donde existe mucha bulla, tienen que hacer esto, lo están acá, pueden hacer las operaciones, pero no las harán rápido. No las manejarán muy bien, no se concentrarán y aparte tendrán un desgaste de energía. Entonces es importante ese tipo de recomendaciones. Lo segundo, tomar apuntes, ¿sí? Tener una hojas de respaldo, como ustedes quieran, a ver, algunos esferos, material, es sumamente importante. Lo siguiente es registrar todo lo que ustedes crean relevante. La clase siempre las grabo.
Voy a grabar las clases, las voy a ir subiendo a un canal, en este caso un canal de YouTube, les comparto a ustedes el enlace y pueden volver a refrescar la clase para que ustedes algo que se les haya quedado lo vayan anotando, ¿sí? El material que ustedes que les presente, también yo lo socializo con todos. Les envío ese material para que ustedes lo tengan como respaldo, ¿sí? Entonces, todo eso ahí es sumamente importante. Tal vez alguien que no tenga mi contacto directamente, lo voy a escribir aquí, ¿sí? Para que lo vayan anotando y me escriban para enviarles también el material, como también el link y ustedes puedan observar esta información, ¿sí? Ver de nuevo el video si es que algo quisieran notar, ¿sí? Voy a borrar todo esto de aquí. Vamos a iniciar con una primera clase. Trabajaremos desde la parte de matemáticas, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy vamos a hacer una clase pequeña, muy dinámica, acerca de matemáticas. El día martes, en el mismo horario, trabajaremos en cambio en lo que es el aspecto del lenguaje y culminaremos el día jueves con lo que es la parte sociales y haremos un examen el día sábado, ¿sí? De este sábado en 8 haremos un examen. Yo automáticamente les habilito un sistema. El día sábado mismo, el día jueves mismo les voy a dar las instrucciones, les habilitaré un sistema tal como es el EAS. Diferencia es que ustedes van a tener un examen un poquito más corto en referencia a estos 3 temas, ¿sí? Ustedes harán un examen, serán 10 preguntas, ¿sí? 10 preguntas y automáticamente serán evaluadas, ¿sí? Entonces ahí nos daremos una referencia, haremos 10 preguntas, no más. Solamente para que ustedes comprendan este formato de dar un examen en línea y hagan prácticas. Así se maneja aquí en la academia. Ese fue el éxito que nosotros tuvimos en este examen de septiembre. Los estudiantes, claro, fue diferente porque hubo un grupo de estudiantes en los cuales quisieron un poquito acelerar, entonces tuvimos que dar un curso de 3 horas diarias para que puedan estar al 100% preparados. Y tuvieron muchas ventajas, estaban con material muy fresco, grabamos la clase, la repetían varias veces y tuvieron una preparación y un muy buen puntaje, ¿sí? Pero en este caso, como existe tiempo, lo vamos a manejar de esta manera. Daremos 3 clases y la otra clase será un examen, resolución del examen, revisión del examen, temas, prácticas y después continuaremos con lo que viene a ser un nuevo segmento de clase. Muy bien, bueno, vamos a iniciar con la clase, potenciación y radicación. Muy bien. ¿Qué ocurre con la parte de matemática? La parte de matemática maneja aspectos técnicos, maneja aspectos lógicos, maneja aspectos un poquito secuenciales en algunos aspectos, en algunas clases, en algunas materias, en algunos temas. En otros son muy aislados. Pero todo el examen, como les he dicho, se conforma de teoría que tal vez la mayoría ya vio en el colegio. Que no recuerde, es normal. Que no me haya enseñado bien, es normal, ¿sí? Pero aquí estamos para aprender. ¿Cuáles son mis sugerencias? Toda pregunta que ustedes crean, cualquier pregunta, no importa si piensan que va a ser mínima, no importa. Toda pregunta que ustedes quieran hacerla, pueden escribirla, pueden habilitar el micrófono como ustedes deseen, porque es importante. Nosotros aquí tienen que también entender esto. Manejamos siempre desde la teoría. La importancia. Por ejemplo, ahorita haremos una clase rápida, como les dije, por honor al tiempo, para que ustedes dinamicen. No quiero tampoco una clase pesada, solamente para que dinamicen. Verán, el formato de CENESID se maneja desde la teoría. No necesitamos nosotros amplificar mucha teoría, no necesitamos nosotros conocer cómo nacieron los números, cuáles son las primeras etapas, en qué año vi esto, no necesitamos nada de eso. Nosotros nos estamos preparando para un examen de acceso a la educación superior y en ese examen, por así decirlo, necesitamos ser un poquito más mañositos en ciertas partes. No, yo no tengo que para qué saturarme de información. No, debo yo aprender a utilizar la información que yo tengo en base a los exámenes que ya se han ido dando. En el caso de CENESID, esta es una constante, este tipo de preguntas, potenciación y radicación, ¿sí? No está escrito de forma textual este tema, pero siempre lo maneja. Y solo dice potenciación, no dice radicación, pero siempre lo maneja. Lo siguiente que también maneja mucho es la factorización, que tampoco está como tema, perdón, lo que es la productos notables, que tampoco está como tema, pero también lo utiliza mucho CENESID,
¿sí? Lo mismo son ciertas variables. Entonces, todo ello ustedes tienen que tenerlo sumamente claro. Por ejemplo, aquí, multiplicación, potenciación y radicación. Pero claro, ocurre un punto. Antes de seguir, me van a decir, bueno, ¿qué es algunos me pueden tal vez no recordar muy bien, decir qué es potenciación, qué es radicación. Hay que tenerlo claro también esa parte de ahí, ¿sí? El día de hoy no profundizaré en esa parte es más para lo que es concepto de logaritmos, pero obviamente les daré un pequeño adelanto a ese trabajo. La potenciación es el crecimiento periódico de un número a través de la multiplicación, en donde este término llamado base, este término llamado exponente, tienen una conexión. ¿Cuál es la conexión? El exponente le dice a la base cuántas veces tiene que multiplicarse. En este caso, le dice que se multiplique 6 veces. Como ustedes pueden ver aquí, eso es potenciación, nada más. Y radicación es lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, 2 a la 6 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que nos daría 64. Y si yo les digo, ¿cuál es la raíz sexta de 64? Sería 2. ¿Por qué razón? Porque busco un número que multiplicado 6 veces me dé este valor. ¿Cómo se dan cuenta? Es lo inverso. Eso es potenciación y eso es radicación. Es como decir multiplicar y dividir. No quiero el día de hoy, la verdad, ahondar en este tema. No es porque diga que es extenso, sino que necesitamos muchos puntos a recalcar y es un tema de logaritmos y de ecuaciones exponenciales que se maneja mucho en el examen. Y no quiero confundirlos. Por el momento, quiero que comprendamos la base. La base es esta. Potenciar significa que un número elevado a un exponente tenga estas directrices. Como se dan cuenta aquí, se multiplica, en este caso, si digo 2 a la 6, se va a multiplicar 6 veces el número 2. Si yo dijera 3 a la 5, se multiplicaría 5 veces el 3. Si yo les estoy diciendo 4 a la 3, se multiplica 3 veces el 4. El concepto me parece que ya lo tenemos claro. Quiero saber si alguien tal vez aquí tiene alguna inquietud. Quiero que me ayuden con eso, me colaboren en esa parte que para mí es sumamente importante. Sumamente importante que ustedes tengan muy en cuenta todos esos aspectos. Quisiera que me ayuden. ¿Sí estamos claros aquí con estos conceptos, con este concepto de potenciación y radicación? ¿Sí estamos hasta aquí claros? Pueden escribir sí, sí está claro. ¿Tengo alguna pregunta? Quisiera que me ayuden con ello para saber si estamos todos entendiendo el tema, ¿sí? Listo, ya saben. Igual, preguntitas más hacen a conocer aquí. Muy bien. ¿Qué necesito yo? Ya recuerdo ya que es potenciación. En nuestro caso, tenemos reglas. Estas son las reglas que se manejan. ¿Pero por qué debo saber las reglas? Porque existen preguntas textuales de esta manera. Por ejemplo, aquí miren, primera regla. Multiplicación de potencias de igual base. Producto de potencias de igual base. Ambos nombres indican la misma operación. Cuando yo tengo una base, cuando yo tengo una multiplicación de bases iguales, conservo la base y sumo exponentes. Puede decir multiplicación o puede decir producto. Lo segundo, división o cociente de potencias de igual base y de igual forma. Si yo tengo una división de bases iguales, conservo la base y resto exponentes. Potencia de un producto. ¿Qué me indica potencia de un producto? Mire, potencia significa elevar a un exponente. Producto, multiplicación. Cuando hay dos bases diferentes multiplicándose, elevándose a un exponente común, se distribuye el exponente. Potencia de un cociente. Cociente es división. Tenemos que grabarnos esas palabras, son sumamente importantes. Si yo tengo una división de bases distintas, en este caso el exponente socializo para cada base y todavía conservo la división. Potencia de un radical y raíz de una potencia. Son dos conceptos que tienen que tal vez se leen casi igual, pero como ustedes se dan cuenta son diferentes. En potencia de un radical, miren, tengo un radical y se conserva radical. ¿Qué es lo que se ha hecho? Simplemente si es que hay una base, como se dan cuenta aquí, elevado a un exponente, se multiplica y todavía se conserva radical. Por eso es potencia de un radical. En cambio acá dice raíz de una potencia. El término raíz
se convierte en ¿qué? En potenciación. Son dos cosas que tienen que tener sumamente claro. ¿Qué es lo que se hace? Esta base pasa como denominador y esta P, que es el numerador, perdón, que es el exponente aquí, pasa acá como denominador, ¿sí? Raíz de un cociente. Raíz de un cociente significa que yo tengo una división de bases diferentes, tengo aquí una radicación en donde divide bases diferentes y miren lo que se hace. Se distribuye el radical para las dos bases, ¿sí? Potencia de una potencia me está indicando de que una base elevado a dos exponentes, pero una base que esté elevada a dos exponentes se los va a multiplicar. Y al final, raíz de un producto simplemente es esta multiplicación, tal como se vio aquí en raíz de un cociente. Se distribuye esa multiplicación, a cada quien se le escribe un radical, ¿sí? Estas son las reglas. Si yo aprendo estas reglas, me recuerdo de esas palabras, podré responder las preguntas que dio el Cenecit. Aquí les voy a dar un conglomerado de preguntas de la Cenecit. Yo quiero que ustedes me respondan cuál sería la respuesta de cada una. Estas son las preguntas que se dieron en septiembre, tal cual como se dio la pregunta con sus respectivas opciones, ¿sí? Y puede que unas preguntas sean para el examen, que vamos a ver el otro sábado, que yo quiero que ustedes lo tengan sumamente claro, lo puedan responder sin ningún inconveniente. Por ejemplo, aquí me dice, la relación entre la longitud y el peso de un lenguado del Pacífico se aproxima mediante la ecuación. Ya les da una ecuación aquí. Miren la diferencia, no le está diciendo la Cenecit, miren, resuélveme esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el valor de W? ¿Cuál es el valor de L? No me piden nada de eso Cenecit. Me está diciendo acá, identifique el proceso, identifique las propiedades de la potenciación, de la radicación, identifique propiedades. Este fue el problema del estudiante del examen que acaban de dar en septiembre. Este fue el problema. El estudiante era muy hábil, decía, no, yo no tengo inconveniente, yo resuelvo esto, tengo que hacer X, Y asunto, pero la prueba no le preguntó, no le pidió el proceso. Le pidió, no le dijo, identifique la respuesta, le pidió cuál es el proceso técnicamente, qué hizo, qué se hace, cuáles son los pasos. Y aquí le da un número de pasos. Dice, en los dos primeros pasos. Aquí, ¿qué se hizo? Eso es lo que está pidiendo la Cenecit. Y ahí es donde los estudiantes tuvieron inconvenientes. Aquí está pidiendo qué se hizo aquí y qué se hizo acá. ¿Qué pasos se hicieron? Raíz de una potencia, producto de potencias de igual base, potencia radical. ¿Qué se hizo? Eso es lo que la Cenecit pidió en septiembre y aquí en una pregunta teórica en matemáticas. Pregunta teórica, el estudiante perdió tiempo y perdió puntos, ¿sí? Porque al conocer la teoría, rápidamente hubiera dicho la respuesta es la A, la B, la C o la D, y yo hubiera tenido un punto fácil, no hubiera resuelto nada, y sobre todo lo hubiera hecho en 5 o 4 segundos. El tiempo que le toma hacer clic en la respuesta correcta y pasar a la siguiente pregunta. Eso hubiera sido 5 segundos, 6 segundos, nada más. Pero como les se dan cuenta, es importante la teoría también, incluso en matemáticas. Entonces yo quiero saber, leímos brevemente, quiero saber cuál sería la respuesta, A, B, C o D. Quiero que me describan, no quiero que me la socialicen, solamente que me digan, profe, es la A, la B, la C o la D, ¿sí? Quisiera que me respondan, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? Quisiera que me ayuden con ello. Estamos Yo creo que sería la B. muy bien. No sé. Daisy nos dice la B o la C. Ya que me confirmes. La B. Listo, muy bien. Jocelyn nos dice la opción C. Perfecto. Muy bien. Tal vez Dayanara, quisiera que me ayudes. ¿Cuál crees que sería la respuesta? Aquí, como les digo, no hay problema. Si nos equivocamos, no hay inconveniente. Aprendemos. Aquí lo importante es aprender, ¿sí? Dayanara, quisiera que me digas cuál sería tal vez la respuesta. Puedes observar ahí. Muy bien, la B. Perfecto. Verán, tenemos primero algo que siempre considerar. Esto les voy a dar un tip, incluso si es posible lo pueden anotar. A veces nos confundimos con ciertas palabras técnicas, pero aquí les voy a dar una ayuda que les puede
beneficiar en el examen en el caso de que ahí yo tenga unos nervios, me distraiga un poquito y se me vaya a la mente. Veo las opciones y comienzo a enredar. Puede pasar eso. No les digo que no va a pasar, sí puede pasar. Bueno, verán, aquí ocurre esto. Miren las opciones. Tal vez aquí me puedo confundir porque dice raíz de una potencia, potencia de un radical, me puedo estar confundiendo. Pero acá me dice producto de potencias de igual base y potencia de un producto. Miren, producto de potencias de igual base y producto de potencias de igual base y potencia de un producto. Cuando me dice el término igual base, ¿a qué se refiere? A que debo tener por lo menos una multiplicación de dos números o de dos letras iguales. Y cosa que aquí ni aquí no existe. Aquí yo no veo ninguna base igual. Entonces, hasta ahorita ustedes han llegado muy bien a un primer razonamiento. Me parece que eso ya también lo identificaron, pero es un momento importante. Entonces yo me doy cuenta que ni en la primera ni en la segunda hay esto. Entonces rápidamente en mi mente digo, no puedo llegar a esto. Yo ya sé que el segundo paso es una potencia de un producto. Aquí yo ya sé cuál es el segundo paso. ¿Y qué es la potencia de un producto? La potencia de un producto, recuerden, es cuando tenemos una multiplicación elevado a un exponente y ese exponente se distribuye a cada elemento de la multiplicación. Entonces, aquí ya hemos llegado a esto. Quiere decir que la respuesta está entre la B o la respuesta estaría entre la C. Y aquí nos dice potencia de un radical y acá nos dice raíz de una potencia. Y tengo que ver qué se estuvo haciendo. Yo ya sé que el segundo paso es potencia de un producto. Ahora el primer paso. Aquí me doy cuenta que una raíz se convirtió en un exponente. ¿Sí? Una raíz se convirtió en un exponente. Y yo tengo que recordar la regla 7. Perdón, parece que es la regla 6. Los voy a socializar. Miren. Ustedes tienen que recordar esta regla de aquí, ¿sí? Lo que es potencia de un radical. Tienen que recordar simplemente esta regla. Perdón, raíz de una potencia. ¿Qué es lo que tienen que recordar aquí en estas reglas? Miren. Potencia de un radical, ¿qué deben recordar? Termina en radical. Si se dan cuenta, la segunda palabra, potencia de un radical. Al final va a haber una potencia en un radical. ¿Sí? Raíz de una potencia. Al final va a haber una potencia que provino de una raíz. ¿Sí? Esto es lo que la se necesita y esto está en los libros de matemáticas. No me invento esta teoría, es la teoría obviamente que va a estar en cualquier libro, pero son teorías que a veces nos confunden un poquito. Entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta la regla. Potencia de un radical, como se dan cuenta, ¿qué voy a tener al final? Un radical. En un radical, ¿sí? Voy a tener un radical como respuesta. En cambio acá, a raíz de una potencia, voy a tener una potencia como respuesta, ¿sí? ¿Por qué se dice raíz? Porque esta raíz se convirtió o se transformó a potencia, haciendo este proceso, ¿sí? Entonces, con eso ya nosotros entendemos de que la respuesta es la opción C. Raíz de una potencia, el proceso que viene aquí de este cubo, convertido en un tercio. Y potencia de un producto. Quiero saber, ¿estamos claros? Tal vez tienen alguna pregunta. ¿Sí les quedó aquí claro? Me parece que sí, Jocelyn, muy bien. Perfecto la respuesta. La opción C, raíz de una potencia con potencia de un producto. Dayanara, en el caso de Daisy, no nos preocupemos. Como les dije, la preocupación es cuando voy a dar el examen y me atacan por ahí los nervios. Ahorita no, ahorita lo importante es la práctica. Quiero saber si estamos claros. Tal vez alguna pregunta, quisiera que me ayuden. Si estamos claros aquí. Quisiera que me confirmen, Dayanara, Daisy, Jocelyn, quisiera que me confirmen si estamos claros hasta aquí con estas preguntas. Sí. Perfecto, muy bien. Veamos la siguiente. Miren, esta es otra pregunta textual, tal como les apareció a los estudiantes en el examen textual. Ojo, no les quiero decir tampoco que ustedes van a tener en el mismo examen de las 13 preguntas de matemáticas, 3, 4 de estas preguntas. No, son preguntas de varios exámenes. Lo único que hice fue acoplarlas a un mismo tema. Miren la segunda pregunta. Varios científicos, paleontólogos utilizan, bueno, aquí nos da una descripción, este modelo matemático, donde representa la cantidad de carbono 14.
A corresponde a la cantidad de carbono 14 que contiene el fósil, y así. Es solo un contexto. Ahora nos dice, de las siguientes leyes, selecciona las que se usaron para obtener el modelo simplificado. Me dicen, ¿qué se utilizó para que si se dan cuenta esta ecuación de aquí, que está acá, ¿qué se le hizo a esta ecuación para llegar a este paso? Aquí está la ecuación, como ustedes la pueden observar acá. Esta ecuación está aquí y se le hicieron dos pasos, este paso, y se llegó a esta simplificación. ¿Sí? Y me dice que seleccione qué se utilizó. Primeramente dice potencia de un producto. Se habrá utilizado tal vez la potencia de un producto, se habrá utilizado la potencia de un cociente. ¿Se hizo una división de potencias de igual base o se hizo una multiplicación de potencias de igual base? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las dos leyes? ¿Cuál sería la A, la B, la C o la D? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Ya que me ayuden con ella. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Yo creo que sería la A. Muy bien, perfecto, Daisy. Jocelyn. La Muy bien, Dayanara. Listo, perfecto. Muy bien, correcto. Todas muy bien hecho. Aquí había mucha facilidad. Primera facilidad para descubrir de qué era la opción A podría ser aquí. Aquí tal vez pudiéramos haber visto esto. ¿Por qué razón? Porque me dice división. Recuerden que también cociente significa división. Producto, en cambio, significa multiplicación. Pero acá me dice división. De potencias de igual base. Y aquí yo veo que sí existe eso. Sí existe aquí una división de potencias de igual base. Entonces era fácil entender que iba a estar el 3 como respuesta. Entonces, estas de aquí no iban a aparecer. Y entonces, ¿por qué también era fácil de descubrir que la A también a partir de la 3? Por ahí me confundo, digo, no me estoy confundiendo, pero me acuerdo que cuando dice potencias de igual base, si es división, tiene que estar así. O simplemente conservo la base y resto exponentes. Perfecto. ¿Y qué ocurre entre la A y la D? La D no puede ser. ¿Por qué razón? Porque aquí ya se aplicó una división de igual base y en cambio acá dice potencia de un cociente. La potencia de un cociente es cuando tengo una división de dos bases diferentes y le distribuyo el exponente. Pero acá no tengo un cociente, tengo una multiplicación. Por eso decimos la 4 no puede ser. Perdón, la 2 no puede ser. Entonces la respuesta sería la 1 y la 3. Muy bien, miren, es sumamente fácil. A ver, les voy a borrar acá. Vamos a acabar el tema del día de hoy con la tercera pregunta. A ver. Una población de bacterias crece cada día a razón de la raíz cuadrada de x al cubo. Para obtener el resultado R con un exponente fraccionario, primero se debe aplicar directamente la ley de la sobre la expresión raíz cuadrada de x al cubo para obtener esto, raíz cúbica de 1/2. Y segundo, se debe aplicar la ley de la sobre la expresión para obtener la expresión x elevado a la 2/3. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? A, B, C o D. Recuerden, primeramente, se aplica una ley para que esto se vuelva esto. Y luego se aplica una ley para que esto se vuelva esto. ¿Sí? Aquí está mal editado. Ya les voy a hacer la corrección cuando les envíe la lámina. Aquí es 3/2. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Quisiera que me ayuden con ello. A, B, C o D. Podrían... Ahí me pueden escribir o habilitar su micrófono como ustedes deseen. Sí, les voy a dar ahí mi tiempo para que ustedes vayan reflexionando cuál sería aquí la respuesta correcta.
Dayanara también la opción B. A ver, vamos a analizar. Primeramente, ¿qué ocurrió? Lo que era una raíz se vuelve un producto. ¿Sí recuerdan la regla? Raíz, perdón, se vuelve una potencia. Eso es raíz de una potencia. Raíz de un producto, no se olviden, es cuando tenemos una multiplicación. Dentro de una raíz hay una multiplicación y se distribuye. Eso es raíz de un producto. ¿Sí? Esto no ocurre acá, ocurre raíz de una potencia, como se puede observar en el caso B y C. Lo siguiente. Estos son eliminables fácilmente porque me dice multiplicación de potencias de igual base. No hay multiplicación de potencias de igual base acá. Porque solamente existe una base. Solo hay una base. No hay otra base o una tercera base para aplicar esa ley. Entonces, si yo elimino la C y la D, al igual que la A, lógicamente la respuesta es la B. Esto es potencia. Esto es potencia de una potencia. Tenemos una base, dos exponentes multiplicándose y llegando a esta respuesta. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos. Raíz de una potencia es cuando tenemos lo que es una raíz convertido en lo que es exponente fraccionario. Muy bien. Dayanara, Daisy, Jocelyn, quisiera saber, ¿quedó claro el tema? Quisiera que me ayuden con ello. ¿Sí estamos claros aquí? Voy a pausar el video.